Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Hola Mateo y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un monstruo que vive en nuestras casas. ¿Un monstruo? ¿Qué quieres decir con eso, Sofía? ¿Hay un fantasma en tu habitación que no te deja dormir? No, no es un fantasma real, es la procrastinación, ese hábito de decir lo hago en 5 minutos y terminar haciéndolo 3 días después. Entiendo perfectamente. Es un tema que nos toca a todos. A veces parece que el sofá tiene un imán que no nos deja levantarnos. Es verdad, pero antes de entrar en los detalles técnicos, Mateo, cuéntanos, ¿cómo empezó tu mañana hoy? ¿Hiciste todo lo que tenías planeado? La verdad es que no, Sofía. Me levanté con mucha motivación a las 7 de la mañana. Tenía una lista de 5 cosas importantes. ¿Y qué pasó? ¿Lograste tachar la primera tarea de tu lista o te distrajiste con el olor del café? Pues puse la cafetera y mientras esperaba, abrí el móvil solo un momento para ver el tiempo que iba a hacer hoy. Ya veo por dónde va esto. Miraste el tiempo y luego terminaste mirando videos de recetas de cocina, ¿verdad? Exactamente. Pasaron 40 minutos. Cuando me di cuenta, el café estaba frío y yo todavía estaba en pijama frente a la ventana. Te entiendo. No te sientas mal. A mí me pasó algo muy parecido ayer. Tenía que limpiar el polvo de los muebles del salón. ¿Y lo hiciste? ¿O encontraste algo más interesante que hacer en lugar de limpiar? Encontré una caja de fotos viejas. Me puse a mirarlas una por una. Recordé mis vacaciones de hace 10 años y me puse triste. Eso es procrastinación clásica. Buscamos cualquier excusa para no hacer la tarea que nos parece aburrida o difícil. Es verdad. Pero, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué preferimos mirar fotos viejas que limpiar la casa si luego nos sentimos mal? Los expertos dicen que no es por pereza, es porque nuestro cerebro quiere evitar una emoción negativa, como el aburrimiento o el miedo. ¿Miedo? ¿Qué quieres decir con tener miedo a limpiar el polvo o a escribir un correo electrónico? No es miedo físico, sino miedo al fracaso. Pensamos, si lo hago mal, me voy a sentir frustrado. Por eso el cerebro prefiere no empezar. Tiene mucho sentido. Ayer no quería escribir mi informe porque pensaba que no tenía ideas suficientemente buenas. Exacto. Por eso la técnica de dividir la tarea es tan famosa. Si el informe es gigante, te asustas. Si solo tienes que escribir 3 frases, es fácil. ¿Tú usas esa técnica, Mateo? ¿Cómo divides una tarea grande? Por ejemplo, preparar este podcast de Easy Spanish. Pues no pienso en hacer un podcast de 1 hora. Pienso en hoy voy a elegir el tema. Solo eso. Me lleva 10 minutos. Claro. Una vez que eliges el tema, te sientes feliz porque ya has hecho algo, y esa felicidad te da energía para el siguiente paso. Así es. Es como subir una escalera muy larga. No miras el final, solo miras el escalón que tienes delante de tus pies. A veces intento subir 10 escalones de un salto, y por supuesto me caigo y me quedo sentada en el suelo sin hacer nada. Es normal, Sofía. Antes yo era igual. Quería ser perfecto desde el primer minuto. Ahora acepto que el primer borrador puede ser malo. Eso es muy importante. Mejor hecho que perfecto. Es una frase que intento repetir cada mañana frente al espejo. Hablando de las mañanas, ¿crees que el móvil es el mayor culpable de que perdamos el tiempo hoy en día? Sin ninguna duda. Antes, si estabas aburrido, tenías que pensar o mirar la pared. Ahora tienes todo el entretenimiento del mundo en tu mano. Es verdad. Ayer llegué tarde a la cena con mis padres porque me quedé atrapado en un hilo de Twitter sobre volcanes. Ni siquiera me interesan los volcanes. Qué gracioso. Pero es que las aplicaciones están diseñadas para atrapar nuestra atención. No es culpa nuestra al 100%. Por eso, mi primer gran consejo para dejar de procrastinar es deja el móvil en otra habitación. Literalmente, no lo tengas cerca. Yo lo intenté el lunes pasado. Lo dejé en la cocina mientras yo estaba en el despacho. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Te sentiste más productiva o tuviste ansiedad por no saber si alguien te había escrito un mensaje? Al principio tuve un poco de ansiedad. Me levanté 3 veces a la cocina solo para mirar la pantalla rápidamente. Es una adicción. Nuestro cerebro busca esa pequeña recompensa de luz y sonido. Poco a poco esa ansiedad desaparece si aguantas. Sí, después de 1 hora me olvidé del teléfono. Logré trabajar con una concentración que no sentía desde hace meses. Fue un alivio. ¡Qué bien! Ese estado se llama fluir. Es cuando el tiempo pasa rápido porque estás muy metido en lo que haces. ¿Y qué pasa con las tareas que realmente no nos gustan nada? Por ejemplo, ir al banco o llamar al seguro del coche. Para eso yo uso la regla de los 5 segundos. Cuento 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto sin pensar. Como un astronauta lanzando un cohete. Me gusta. Si piensas demasiado, el cerebro empieza a darte excusas para no ir. Exacto. El cerebro es muy creativo creando excusas. Hace frío fuera, el banco seguro que está lleno ahora, puedo ir mañana. Antes yo decía mucho eso de puedo ir mañana, pero el problema es que el mañana nunca llega, siempre es hoy. Y lo peor es que esa tarea pendiente se queda en tu cabeza como una nube gris. Te quita energía aunque no la estés haciendo. Es verdad. Ayer no llamé al médico y estuve toda la tarde pensando que tenía que llamar al médico. Gasté más energía pensando que llamando. Nos pasa a todos. Es agotador. Por eso, hacer la tarea más difícil primero, eat the frog, como dicen en inglés, es una gran idea. ¿Comerse la rana? ¡Qué asco, Mateo! ¿Qué quieres decir con esa expresión tan extraña? Significa hacer lo que más te molesta a primera hora. Si lo haces a las 9 de la mañana, el resto del día es maravilloso. Ah, entiendo. Si haces lo peor primero, ya no tienes esa nube gris sobre tu cabeza todo el día. Te sientes libre. Exacto. Yo ayer hice mis impuestos a las 8 de la mañana. Después de eso, grabar este podcast fue como un juego de niños. Impresionante, Mateo. Hacer los impuestos a las 8 de la mañana. Eres un héroe, Mateo. Yo necesito 3 cafés antes de poder mirar un número o una factura. Bueno, cada uno tiene su ritmo. Lo importante es conocerse. Si tú tienes más energía por la tarde, guarda lo difícil para la tarde. Eso es verdad. Antes yo intentaba ser una persona madrugadora, porque lo leí en un libro de éxito, pero yo soy una persona nocturna. No pasa nada. No hay una regla única para todos. Lo importante es no engañarse a uno mismo diciendo, estoy cansado cuando en realidad tienes miedo. A veces la procrastinación viene de estar realmente cansado. Si no duermes bien, es imposible concentrarse. Tienes mucha razón. El descanso es parte del trabajo. Si estás agotado, es mejor dormir una siesta de 20 minutos que mirar Facebook 2 horas. Ayer tomé una siesta después de comer. Me sentí un poco culpable, pero luego trabajé 3 horas seguidas con mucha alegría. No sientas culpa por descansar. La culpa es otra ladrona de la energía. Si descansas, descansa de verdad, sin pensar en el trabajo. Me cuesta mucho hacer eso. Mi mente siempre está en el futuro. Mañana tengo que hacer esto. La semana que viene tengo que ir allí. A mí me ayuda mucho escribir todo en un papel. Una vez que está escrito, mi mente siente que ya no tiene que recordarlo constantemente. Yo uso una aplicación en el móvil, pero quizás el papel sea mejor para no tocar la pantalla y distraerme. El papel es mágico. Tachar una tarea con un bolígrafo da una satisfacción física que un clic en la pantalla no puede dar. Es verdad. Ese sonido del papel cuando rayas algo, ¡zas! Hecho. Me hace sentir como una mujer de negocios muy importante. Yo también hago lo mismo. A veces incluso escribo cosas que ya he hecho solo para tener el placer de tacharlas. Yo también lo hago. Beber un vaso de agua. ¿Tachado? Así parece que mi día ha sido muy productivo desde el principio. Bueno, Sofía, hemos hablado de muchas técnicas. Dividir tareas, alejar el móvil, la regla de los 5 segundos y comerse la rana. Sí, son muchas ideas útiles. Pero ¿qué pasa si un día fallamos totalmente?
¿Qué pasa si hoy no hemos hecho nada de nada? Pues no pasa absolutamente nada. Somos humanos, no robots. Mañana sale el sol otra vez y tenemos una nueva oportunidad. Es importante decir eso. A veces somos nuestros peores jefes. Nos decimos cosas horribles a nosotros mismos cuando fallamos. Exacto. Si le habláramos a un amigo como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Hay que ser amables con uno mismo. Me gusta mucho esa idea. Tratarse con cariño ayuda a que el cerebro no tenga tanto miedo de intentar cosas nuevas mañana. Así es. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a una parte importante. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo aprendido. Perfecto. El primer paso para dejar de procrastinar es entender que no somos perezosos, sino que tenemos miedo o aburrimiento. El segundo paso es limpiar nuestro espacio de distracciones, especialmente ese pequeño aparato llamado teléfono móvil. El tercer paso es empezar por algo muy pequeño. Si quieres correr 10 kilómetros, empieza por ponerte las zapatillas. Y el cuarto paso es perdonarse si las cosas no salen bien a la primera. La constancia es un músculo que se entrena poco a poco. Me encanta. Siento que hoy hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona nuestra mente. Y para nuestros estudiantes de español, no procrastinen su estudio. Escuchar este podcast ya es un gran paso adelante. Es verdad. Si están aquí escuchando este episodio largo, ya han ganado la batalla de hoy contra la distracción. ¡Felicidades! Estamos muy orgullosos de ustedes. Aprender un idioma requiere tiempo, pero cada minuto cuenta para su futuro. Mateo, ¿qué vas a hacer ahora que terminamos de grabar? ¿Vas a tachar algo de tu lista o vas a descansar? Voy a lavar esos platos que dejé esta mañana. Me va a llevar 3 minutos y me voy a sentir mucho mejor después. Muy bien, yo voy a llamar a mi madre. Llevo 2 días diciendo, la llamo luego, y hoy por fin voy a hacerlo ahora mismo. Excelente plan. La conexión con la familia también nos da mucha energía para seguir con nuestras tareas diarias. Bueno, amigos, esperamos que estos consejos les ayuden a tener un día más tranquilo y productivo. No olviden que el camino es largo, pero se hace paso a paso. No intenten cambiar todo hoy mismo. Muchas gracias por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Es un honor ser parte de su rutina de aprendizaje. Ha sido un placer. Sigan practicando, sigan escuchando y sobre todo disfruten del proceso de aprender. Repitan con nosotros estas frases motivadoras antes de irse. ¿Están listos en casa o en el coche? Hoy voy a empezar mi tarea con calma. Soy amable conmigo mismo cuando fallo. Poco a poco, todo es posible. ¡Qué bien suena! Repetir estas palabras ayuda a su español y también a su confianza personal. Así es. Bueno, Sofía, nos vemos en el próximo episodio con más temas interesantes y más español real. Claro que sí, Mateo. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes en todo el mundo. Hasta pronto. No dejen para mañana el español que pueden practicar hoy. Chao, chao. Hasta la próxima.